Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Gracias por su compañía. Hace 39 años, más de 40, pero oficialmente hace 39 años comenzó la revista 110 del doctor Julio Jacín, programa que se ha mantenido todo el tiempo en el aire, tiene varias emisiones. Eso arranca a las 6 de la mañana y todavía usted transita por los canales y encuentra a don Julio Jacín, el doctor Julio Jacín, hablando de los diferentes temas, entrevistando de los diferentes tópicos nacionales e internacionales. Un fajador, médico de profesión, pero realmente un fajador en los medios de comunicación. Su hijo Michel Jacín ha seguido sus pasos y es una suerte de coproductor o de coproductor asociado de la revista 110 y está todas las mañanas también con el doctor Julio Jacín haciendo comentarios, haciendo entrevistas, analizando la situación nacional e internacional. 39 años es mucho. Nosotros tenemos 16 en este programa, 16 ininterrumpidos, mirando a los 17 años, y uno sabe lo que son las luchas por mantener un medio de comunicación, lo que reporta el diarismo, porque es un compromiso cotidiano estar todos los días a una hora determinada, hacer el programa, grabar el programa, preparar los comentarios, porque ustedes me oyen hablando de muchas cosas, pero no son cosas que son analizadas, preparadas, o sea, es una suerte de, es un trabajo. No es que yo me planto aquí, me siento a hablar todo lo que se me ocurre, no. Hay un guión establecido, con números, con cosas, con todos temas de importancia, con entrevistas, con cortes y así. 39 años de manera ininterrumpida, señores, es mucho, es mucho. Hay programas importantes en República Dominicana que han durado en el tiempo. El Silvio Veloz Burgos con su El Pueblo Cuestiona, desde los años finales de los 60, principios de los 70. Aquel programa que por el fallecimiento de su productor salió del aire, Sea Usted el Jurado, de don Alberto Amengual. Programas de esta categoría, recuerdo Cuarto Poder, que se transmitía por aquí, por Color Visión también en las noches de los sábados. Cuarto Poder de Miguel Hernández. O sea, programas que duraron mucho tiempo en el aire. El mismo programa que abre las mañanas aquí en Color Visión, hoy mismo, muchos años, desde la época en que comenzaron los programas matutinos, que comenzó primero con Milede de Cabral y Elis Pérez en el Canal 7, y inmediatamente después vino hoy mismo en Color Visión y ha tenido varios productores y varios comentaristas y productores asociados, hasta que ya en esta etapa final ya de muchos años, César Medina, y actualmente está su hijo, Oscar Medina, Dani Alcántara, Freddy Sandoval, Geomar García, Luisín Mejía, ¿cómo se llama? La joven Valenzuela, el nombre se me olvidó, mi amiga Jaime Mata, Johanna Valenzuela, me mata Johanna Valenzuela, personas de fuste, periodistas, que llegar aquí, comunicadores, que llegar aquí a las 6 de la mañana a hacer un programa es un sacerdocio. Y por eso uno se siente bien de que un programa como este del doctor Julio Jacín arribe a 39 años ininterrumpidos. Ha pasado de un sitio a otro, ha cambiado de canal en momentos eventuales,
pero es un esfuerzo cotidiano en todo lo que vale. Usted puede estar de acuerdo o no con Julito Jacín, con lo que yo digo, con lo que dice Dani Alcántara y Oscar Medina por la mañana. Usted puede estar de acuerdo o no, pero es un esfuerzo periodístico por mantener la información, por ir más allá muchas veces del hecho puro y simple, de dar los entretelones de la historia, poner en contexto con entrevistas personas que dan pareceres diferentes a un hecho determinado. O sea, las primicias, todo eso se va constituyendo, realmente se va constituyendo en situaciones obligadas. Por la mañana, temprano, usted quiere estar informado de lo que pasa, usted busca uno de los programas matutinos, lo que usted quiera. Estamos hablando de ese ejercicio, porque usted puede estar de acuerdo con lo que dice fulano o lo que dice Perencejo, o estar en desacuerdo con lo que dice fulano o lo que dice Perencejo, pero usted oye de contexto las cosas y usted saca sus propias conclusiones, como dice un eslogan de un programa precisamente de televisión. Enhorabuena, revista 110 del doctor Julio Jacín y de Michael Jacín. Se han producido varios episodios en los últimos días, el fin de semana no estuvo alejado de ello. Está el tema del discurso presidencial a las 4 de la tarde de este domingo, planteando la situación de la economía. Está la situación de la región, Venezuela va en un camino, el tema Cuba, el tema Irán-Israel, la guerra en el Golfo, son elementos que generan tensiones en el mundo y nosotros no estamos aislados, no estamos lejos de esa situación. Ocurrió un episodio el domingo ocurrió un episodio en Cinema Centro, en el local de Cinema Centro, ahí en el Malecón, de esos hechos de violencia, y sobre eso quiero referirme un poco en los comentarios más amplios. Sin embargo, en este mes de marzo, el fin de semana pasado, si bien comenzó la primavera el día 21 y dura hasta el 22 de septiembre, la primavera, la época o la temporada más bonita del año, según el decir de mucha gente, la temporada de las flores, las mariposas, la brisa cálida que nos proyecta una sensación ambiental diferente al crudo invierno, diferente al crudo verano. En República Dominicana tenemos dos estaciones, verano e invierno. Invierno es en los meses de junio, julio, agosto, septiembre. Son bestiales, temperaturas sobre los 30 y tantos grados regularmente. Pero no deja de ocurrir esa situación cualquier día de diciembre o de febrero. Aunque en esta época de entre noviembre y febrero, marzo, hay temperaturas más cálidas, menos fuertes, mucha lluvia, sí, mucha lluvia, como ha ocurrido a lo largo de este inicio del año, y el fin de año fue igual también. Pero estamos en la primavera. Pero con la primavera coincide hace 6 años el inicio del COVID en República Dominicana. El día 1 de marzo se detectó, ya se había dado la alarma de un brote, de una epidemia, no se había hablado de pandemia todavía. Una epidemia en China, en Oriente, que se estaba extendiendo hacia otras áreas del mundo, de un virus desconocido,
letal, violento, que causaba muchos estragos en el ser humano. El día 1 de marzo, en República Dominicana, entró la primera persona detectada oficialmente con el virus del coronavirus COVID-19. Un ciudadano alemán, ciudadano italiano, de 62 años, que entró por el aeropuerto de las Américas, se le detectó una gripe. Cuando comenzaron a hacer los primeros estudios, se detectó que era el virus que comenzaba a circular por el mundo. Fue llevado, internado en el Hospital Militar de San Isidro, Ramón de Lara, aislado. Se generó inmediatamente una sala de aislamiento para evitar contagios, y allí comenzó a tratarse sin ningún tipo de medicamento, porque no había medicamentos para el virus, para el COVID. A tratar como una gripe, acetaminofén, antibióticos, lo que fuera, lo que venía a la mano de las informaciones que estaban llegando. Pero inmediatamente después ya comenzaron a reportarse otros casos, y el 20 de marzo el país entró dentro de las restricciones, dentro de las medidas radicales para enfrentar la pandemia. 20 de marzo del 2020, hace, señores, 6 años, se dictaron los decretos de restricciones, entre ellos el toque de queda, de 8 de la noche a 6 de la mañana, para evitar concentraciones de gente, el uso de mascarilla, una serie de medidas sanitarias para enfrentar el virus. Y así vivimos todo el año 2020, bajo los rigores de toque de queda continuos, bajo los rigores de aislamiento, de evitar las aglomeraciones, hospitales llenos de personas con la influenza, con el virus, mucha gente temerosa, principalmente los de mayor edad, de 60 años en adelante, que se indicaba que eran las personas más vulnerables a este virus. Y allí comenzó todo para la República Dominicana, mientras veíamos asombrados, paralizados de lo que estaba pasando en el mundo. Muertes terribles, ciudades, de las grandes urbes del mundo, Roma, Times Square en Nueva York, desierto, no había nadie en las calles. En Nueva York, por ejemplo, llegó un momento donde las víctimas eran tantos, los muertos eran tantos, que no tenían capacidad en los hospitales y destinaron furgones refrigerados, de esos que usan para transportar frutas y carnes y todo esto, furgones refrigerados para colocar los cadáveres. A eso llegamos. República Dominicana terminó con una cifra de 4.484 muertos durante el periodo de la pandemia. 678.048 casos de personas infectadas. Señores. 4.400 y pico de muertos. Pero enfrentamos la crisis, enfrentamos el COVID y nos lanzamos en una acción agresiva del gobierno de República Dominicana. Decidió, tan pronto salieron las vacunas, hay que buscar vacunas para República Dominicana. Todavía no estaba totalmente probado, sí se ve que mejora y eso. Nosotros nos arriesgamos. Comenzamos la apertura al turismo. Se hizo las aperturas en plazas comerciales, cantidad reducida de personas, en los restaurantes,
a donde habían 20 mesas se redujo a 8, las personas distanciadas, las filas en los lugares, en los bancos, en las oficinas, para entrar a una distancia de 1 metro. Se comenzaron una serie de medidas sanitarias para tratar de evitar, contener el contagio. Y salimos airosos. Y el turismo abrió y fue el primer país en la región donde la apertura del turismo fue exitosa. Y nuestra economía comenzó a revertirse y comenzó el empleo. De nuevo, la gente, todas las empresas cerraron. Un desastre. Comenzó a revertirse. Un gobierno nuevo, que era el gobierno de Luis Abinader, que se había instalado el 16 de agosto del 2020, en plena pandemia, con unas elecciones que fueron truncadas en febrero antes de comenzar la crisis, pero realizadas en marzo ya con la crisis comenzando, y unas elecciones nacionales que fueron pospuestas del 16 de mayo, 18 de mayo, fueron pospuestas para el mes de julio, para el 5 de julio, por los rigores de la pandemia. Pero se hicieron las elecciones y el proceso democrático continuó. Y un periodo de transición de apenas 1 mes y 10 días, en vez de 90 días como es normal la transición en República Dominicana, el sistema continuó. Y se vacunaron los médicos y se vacunaron los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en la calle prestando asistencia, los policías. Se fue así vacunando poco a poco la población. Y salimos airosos. Yo recuerdo que la primera vacuna que ya se estaba poniendo se estaba administrando a las personas, principalmente los de mayor edad, que fue después de los médicos, la gente de los hospitales, los militares, la gente del servicio vis a vis. Yo fui en el primer día que se abrió en la Ucamaima, recuerdo, fui con mi amigo Orlando Gil, en paz descanse. Aquel día a las 5 de la madrugada, desde que se abrió, estábamos en la Ucamaima, en el atrio principal del edificio principal de la Abraham Lincoln con Bolívar. Y ahí fuimos a las 5 de la mañana. Y estábamos ahí un ticket haciendo fila. Y a las 2 de la tarde salimos de ahí, pues salimos vacunados. Salimos vacunados. Tuvimos de 5 de la mañana a 12 del día, son 7 horas, más 2 horas. Tuvimos 9 horas sentados ahí y hablando y haciendo chistes y eso, y una gente alejada un poquito del otro, como era con las medidas de precaución que era, y nos vacunamos. Y después recuerdo, el 29 de marzo, era la segunda dosis que se aplicaba inmediatamente, casi 30 días después, menos de 30 días después, se aplicaba la segunda dosis y ahí tuvimos. Ya las cosas eran más aligeradas, ya llegamos a las 7 de la mañana, ya a las 9 habíamos salido, era más fluido el tema. Pues nos vacunamos. Yo llegué a ponerme 4 vacunas. 2 de las vacunas chinas, que fueron las primeras que llegaron aquí, 2 de las vacunas Pfizer, cuando llegaron las Pfizer de los Estados Unidos, que eran los refuerzos, y me dio COVID, pero ya mucho después que había pasado todo el COVID y eso, y lo que me dio fue una gripecita. Determinamos que era COVID porque fui a hacerme una prueba, y nosotros hacíamos prueba en la casa con cierta frecuencia, pero no sufrí los embates, la crudeza del COVID como mucha gente, incluso mucha gente, amigos, personalidades del país que no lo superaron. Hace 6 años de esa crisis. Y hoy, por así decirlo, estamos en otra crisis, en una crisis económica, que es la crisis generada por la guerra en el Golfo y los precios del petróleo. Sobre estos y otros temas seguiremos conversando después de la pausa. El presidente Luis Abinader viajó este lunes a París, Francia, donde agotará una agenda oficial de 3 días centrada en el fortalecimiento de la transparencia, la cooperación internacional y las relaciones comerciales entre ambos países.
Durante su estadía, el mandatario sostendrá una reunión bilateral con su homólogo francés Emmanuel Macron, con quien abordará temas de interés común, incluyendo el impulso de nuevas oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, refirió la presidencia en un despacho de prensa. Como parte de su agenda, Abinader participará en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, tendrá una intervención en la ceremonia inaugural y encabezará la firma de un memorándum de entendimiento en materia de transparencia y buena gobernanza. La enviada especial para la seguridad hemisférica de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Punta Cana sin previo aviso para sostener reuniones con el presidente Luis Abinader y altos funcionarios con el objetivo de reforzar la cooperación en inteligencia y el combate al crimen organizado. La visita de la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos se desarrolló bajo estricta discreción y con una agenda centrada en temas de seguridad regional, según informaron fuentes oficiales. Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron asuntos relacionados con el combate a las redes del narcotráfico, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la ampliación de la cooperación en inteligencia entre ambos países. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABI, lanzará 3 procesos de compra para completar la utilería del período escolar 2026-2027, con el objetivo de garantizar que casi 2 millones de estudiantes del sistema educativo público reciban sus insumos a tiempo y cuenten con todo lo necesario desde el primer día del próximo año lectivo. Estas contrataciones se realizan para subsanar un faltante en las cantidades originalmente previstas para cubrir la demanda de utilería del próximo año escolar, generando así la anulación parcial de un proceso ejecutado en el 2024 por la institución dispuesta mediante una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que si las conversaciones entre Washington y Teherán sobre la resolución del conflicto en Oriente Medio no tienen éxito, su país seguirá lanzando ataques contra la nación persa. En sus comentarios a la prensa, el líder estadounidense abordó la cuestión de la celebración de conversaciones entre Washington y Teherán orientadas a una resolución completa y total de las hostilidades en Oriente Medio. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha afirmado en un comunicado difundido por medios iraníes que no existe ningún diálogo en curso entre Teherán y Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China alertó del riesgo de una escalada incontrolable en Oriente Medio después de que el presidente estadounidense Donald Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz bajo la amenaza de ataque contra diversas plantas de energía del país persa. En su comentario sobre la exigencia de Washington a Teherán, el portavoz del organismo Lin Jian recordó en rueda de prensa que el conflicto en Oriente Medio sigue extendiéndose. Si los combates continúan intensificándose y la situación se deteriora aún más, toda la región caerá en una situación de la que será imposible salir, advirtió el vocero. La fuerza solo conducirá a un círculo vicioso, añadió. Un acuerdo histórico de libre comercio entre la Unión Europea y 4 países suramericanos entrará en vigor el 1 de mayo, tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y una nueva incertidumbre económica global desatada por los aranceles, los controles sobre minerales críticos y la guerra en Irán. La Comisión Europea informó que la fecha de inicio del acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur se activó después de que Bruselas recibió una nota verbal de Paraguay en la que comunicó que había aprobado el acuerdo, una pieza clave de la estrategia de la Unión Europea integrada por 27 países para recortar la dependencia económica con China y Estados Unidos.
política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader, quien este martes tiene reuniones en París, en Francia, salió este lunes hacia Europa para participar en un cónclave internacional sobre transparencia y la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado. Tienen 3 reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y reuniones con otros líderes mundiales que se estarán dando cita allí en París para analizar este tema. De esos viajes que hace Luis Abinader, se fue este lunes, viaje de 8 horas, 9 horas, París, para, con el cambio de horas, son 14 horas porque hay 6 horas de diferencia, para entonces iniciar toda una jornada el martes de temas relacionados con este cónclave internacional donde él tiene una ponencia de las experiencias de República Dominicana sobre la lucha por la transparencia, contra el crimen organizado, contra la violencia, contra todos estos males que nos acogotan. Y la reunión con Macron y reuniones entonces el miércoles. Y después de las reuniones arranca para República Dominicana en un viaje nueva vez de 9 horas para estar aquí y seguir al frente del Estado. Pero antes de irse, el presidente habló. Y habló a la nación el domingo en la tarde. Y en este discurso del domingo en la tarde, el presidente Abinader hizo planteamientos muy directos sobre la situación que enfrentamos a propósito del aumento de los precios del petróleo. Porque, como decía bien, muy claramente el presidente, nosotros, República Dominicana, no producimos petróleo, pero sí consumimos petróleo y combustibles. Y eso nos representa una gran parte, una gran tajada de lo que son los dineros que tiene el Estado, los dineros de República Dominicana para poder enfrentar esta situación. Es complejo porque es a veces muy fácil la gente plantear, déjame ver, tengo aquí algunas notas sobre el impacto de estos precios del petróleo. Conjuntamente con esto, tenemos que tomar medidas. Es muy cómodo cuando alguna gente dice, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y debe ser así o debe ser asado. Pero eso es una cosa y la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad de lo que enfrentamos?
Déjame ver, porque tengo aquí el discurso, pero ahora no me quiere abrir para hacer unos comentarios que había subrayado incluso sobre este discurso, porque tiene unos temas importantes y trascendentes que sería bueno visualizar, añadir, comentar sobre ellos. Por ejemplo, no me quiero abrir el texto. Yo soy brutísimo con esto, no me lo tomen a mal, pero esa es la realidad mía. Cada uno tiene sus realidades. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Déjame ver si me quiere abrir ahora. Estoy intentando abrirlo. No se me desesperen, que yo no me estoy desesperando. Aquí está. Aquí está abriendo. Porque hay algunos puntos importantes. Por ejemplo, el presidente dijo que es un momento en que toda la sociedad, que toda la nación, que el gobierno hará todo su esfuerzo dentro de las posibilidades económicas del gobierno. Y dice que la crisis es fuerte, nos viene duro, pero que podemos enfrentarla y que tenemos que enfrentarla. Y habló y pidió a la población también que lo importante en este caso es que pensemos todos en el todo y que todos pensemos realmente que es un sacrificio colectivo. Debemos ser claros y quiero ser honesto con ustedes. Ante esta situación será necesario asumir sacrificios, no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables. Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos del transporte y en algunas medidas en los precios de los alimentos. El presidente fue claro en ese sentido, indicando que esos son 3 ejes fundamentales que van a ser impactados por los precios del petróleo. Porque la guerra es en Irán. Y usted dirá, eso es muy lejos. Pero ya estamos interconectados, ya todo tiene que ver con el todo. Y los precios del petróleo son muy volátiles. En esta crisis ya sobrepasó en un momento los $100 el precio del barril de petróleo. Volvió y bajó un poquito. Pero con estos ataques continuos, las amenazas y esto y lo otro, y que se cierran el estrecho de Hormuz y todo este tipo de cosas, hay un vaivén. Y ese vaivén nos representa mucho dinero. Para no cansarles, la semana antepasada subió 5 pesos el precio de la gasolina y el gasoil en República Dominicana. En esta semana pasada, para esta semana que discurre, aumentó otros 10 pesos. O sea, 15 pesos en 10 días. Y la proyección es que no sabemos hasta dónde va a llegar esto. El gobierno tiene reservas, pero junto con estas reservas hay que ver también cómo nos afecta en los gastos de inversión, en los gastos normales y regulares que demanda el país para su mantenimiento cotidiano, para su tránsito cotidiano. Estos fueron más o menos algunos términos de los que usó el presidente Luis Abinader en su discurso del domingo. Me dirijo hoy a ustedes para hablar con claridad y responsabilidad sobre un tema que preocupa actualmente al mundo entero: la guerra que se desarrolla en Irán y sus repercusiones en los precios internacionales, especialmente en el petróleo, los combustibles y algunos alimentos. Permítanme hablarles con franqueza, pero también con serenidad, sin dramatismos, pero sin evasivas. Como se habla cuando un país necesita entender con claridad el momento que está viviendo. La República Dominicana es una economía muy abierta e integrada al mundo. Cuando ocurren conflictos internacionales de esta magnitud, se generan tensiones en los mercados globales que pueden traducirse en aumento de costos en el transporte, la energía y las materias primas. Y esta es una realidad que ningún país, y especialmente como el nuestro, puede ignorar. Es importante entenderlo con claridad. La República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume. No fijamos esos precios, los recibimos.
Y cuando esos precios suben, su impacto se traslada inevitablemente a nuestra economía. Pero quiero decirles también algo con seguridad y firmeza. Nuestro país está preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Hoy contamos con una economía más fuerte, con instituciones más preparadas y con herramientas que nos permiten actuar con rapidez para amortiguar cualquier impacto que pueda surgir. Y ante esta coyuntura, nos hemos planteado 3 objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total. En segundo lugar, estamos monitoreando los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1,000 millones de pesos para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis. De esta manera, evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos a las familias dominicanas. Y, en tercer lugar, procuraremos sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro. Ahora bien, hay algo importante que debemos comprender como país. Pero debemos ser claros y quiero ser honesto con ustedes. Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios, no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables. Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y en alguna medida en los precios de los alimentos. No porque nuestra economía tenga debilidades, sino porque enfrentamos un choque externo de gran magnitud. El gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida. La República Dominicana continúa siendo una de las economías más dinámicas de la región. Mantiene el crecimiento, la estabilidad y la confianza. Nuestro objetivo con todo esto es claro, que cualquier turbulencia internacional tenga el menor impacto posible en la vida cotidiana de los dominicanos. Pero este momento también nos deja una lección de futuro. Hemos demostrado que sabemos enfrentar las crisis sin perder el rumbo. Lo hicimos en el pasado reciente y lo volveremos a hacer ahora, con planificación, con firmeza y poniendo siempre en el centro a nuestra gente. Sí, el momento exige conciencia, exige responsabilidad y exige una cuota de sacrificio compartida, pero también exige confianza. Confianza en que se están tomando decisiones para proteger la estabilidad del país. Confianza en que este es un periodo transitorio y confianza en que, si actuamos correctamente, saldremos fortalecidos y con las mínimas consecuencias posibles. Viendo esto, es un sacrificio de todos. Me sentí realmente mal como ciudadano de ver cómo de una forma alegre e irresponsable, a mi juicio, Rudy González, cédula 001-008-74528, Rudy González. No sé si usted lo piensa de esa manera. Yo pienso eso. Que es irresponsable en medio de una crisis como la que tenemos, real, no provocada por nosotros incluso, no provocada porque hayamos faltado a algo, hayamos tenido, no nos hayamos preparado para ello. Una crisis que se nos impone por una situación mundial como se nos impuso la pandemia. Por ejemplo, para no ir muy lejos, que todo lo que recordamos y estaba hablando de ello en el bloque anterior. Salen dirigentes políticos y algunas otras personas, incluso unos acólitos enquistados en medios de comunicación, diciendo que el gobierno es irresponsable, que el gobierno que el presidente no dijo nada en su discurso. El presidente hizo las advertencias del lugar y es de esperar que inmediatamente, después de plantear el panorama e indicar lo que tenemos encima,
comenzarán a verse medidas directas emanadas del gobierno. Aquí él dijo que se va a impactar en la tarifa de la energía eléctrica. El alto consumo, todo es combustible, todo es petróleo. En el transporte, seguro, porque el aumento de los precios de los combustibles provoca necesariamente aumentos en los precios del transporte, de carga, de transporte público, de todo género. Por eso hay que pedirle a la gente, y lo ha pedido directamente el presidente, ahorros en los consumos. Oye, tener dos pies sobre la tierra realmente y ver que lo que se nos viene encima obliga en este momento a que seamos racionales y que nos impongamos racionamientos en nuestros consumos. Baje el consumo de electricidad, baje el consumo de transporte, si no es necesario. Aquí hay gente que tienen 3 carros en la casa y cada uno sale, incluso van a los mismos sitios, cada uno sale en un carro diferente. Medidas, vayan de conjunto, eviten salir si no es necesario, para evitar que en un tapón usted consuma 3, 4 galones de gasolina. Piense con racionalidad y piense con racionamiento. Yo creo que es irresponsable de ese liderazgo hablar de que en el pasado, en el 2000 tanto, en el 1000 qué sé yo cuánto, había una crisis y se enfrentó así, porque ahora no se hace. El gobierno no ha anunciado cuáles son las medidas. Ha enunciado el presidente de la República que hay una serie de medidas que se van a aplicar. Y lo está diciendo, y está diciendo nosotros vamos a hacer un sacrificio, necesitamos el sacrificio de la sociedad también. Y ya veremos esas medidas. Y creo que es un momento en que asumamos el reto como ciudadanos de la República, que asumamos el reto como personas con sentido, que es un momento en que tenemos de frente una calamidad y juntos podemos sortearla mejor. El caso de la pandemia es un ejemplo de cómo como ciudadanos, de cómo con una guía de nuestras autoridades pudimos sortear la crisis. Y si bien tuvimos 4.480 y tantos muertos en lo que pasó en el mundo, donde hubo millares y millares, millones de muertos a consecuencia de la pandemia, fuimos proporcionalmente de los menos afectados. Y la región así lo indica, y fuimos de los primeros en salir de la crisis por medidas directas de nuestras autoridades. Este momento impone también de esa sobriedad, de esa mano a mano de la sociedad con las autoridades y con nosotros mismos para poder salir lo menos lesionados de esta crisis. Es un momento de apretarnos los cinturones. Usted dirá, qué bueno tú, qué cómodo tú diciéndolo desde ahí. Es la realidad, señores. Es la realidad. Si no lo hacemos, vamos a sufrir más de lo que nos va a imponer, de los sufrimientos que nos va a imponer esta situación de la guerra por casa del caramba, pero que sus coletazos muy fuertes alcanzan a la República Dominicana. Como se dice, la suerte está echada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. En nuestra región aquí en América, la situación de Cuba está cada vez más tensa. Miren lo que está pasando Cuba a propósito del aislamiento en la recepción de petróleo, de combustibles. Apagones en 7 días, 2 apagones generales y una precariedad total. Sin turismo porque los hoteles no funcionan, no hay electricidad.
sin producción, la producción en el suelo, porque no hay electricidad. El transporte, o sea, están viviendo uno de los problemas más críticos en cuanto al desenvolvimiento cotidiano de esa población. 9 millones de personas sumidos bajo un régimen de opresión, un régimen de violento, un régimen irracional, un régimen represivo, de todo, sin ningún tipo de libertades. Uno ve con esperanza de que esto va a cambiar, de que esta situación va a obligar a cambiar Cuba. 66 años de encierro, de persecución y de muerte, de miseria, porque un grupito decidió hacer eso y ha sumido a un pueblo en el terror, en el miedo represivo y de muerte. Eso tiene que cambiar. El caso de Venezuela es un ejemplo. Después de que en 1999 el chavismo se instauró, y Hugo Chávez es otra cosa a Maduro, pero instauró el chavismo y generó este régimen mesiánico del hombre que todo lo resolvía, y generó por varias partes de América Latina este izquierdismo trasnochado que ha ido cayendo como la teoría del dominó. Se instaló entonces Maduro, que era la locura, un irracional, un hombre sin luces, imbuido del poder y del narcisismo, y llevó al país a una situación de locura también, una situación de desgracia económica, de represión, apoyados en el narcotráfico, en el crimen organizado. Y miren por dónde van las cosas. Que uno no se regodea de que se haya producido una acción militar para erradicar ese régimen. Esa es una parte de la discusión. Pero la verdad es que hoy Venezuela, apenas 3 meses después de la extracción de Maduro y llevado a una cárcel en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde enfrenta un proceso por narcoterrorismo, crimen organizado y una serie de violaciones internacionales que afectaban a los Estados Unidos según ellos. 3 meses después, las cosas van dando un giro. Se va organizando esa sociedad, haciendo una transición que solamente favorece a la sociedad y que el grupito de opresión o cambia o lo cambian. Cuba tendrá que pasar eso en un momento determinado. Creo que yo soy de los que pienso. Se dilató demasiado en el tiempo. Los acólitos de izquierda, que el embargo ha sido la causa de lo que ha pasado en Cuba. No, Cuba ha vivido del embargo. Cuba ha vivido del embargo. Y cuando la Unión Soviética le daba de todo. Y cuando todavía le manda de todo. Y cuando Irán le manda de todo. Y cuando China le manda de todo. Son regímenes totalitarios. Y le mandan de todo, pero las presiones de Estados Unidos porque no permitieron instalar una fuerza criminalmente asesina y contraria a los principios de la democracia en el patio de su casa, en el patio de la casa del imperio. Entonces era mala esa posición. Y lo otro, lo que ha sufrido el pueblo de Cuba, indica realmente el fracaso de la revolución. Tuvo sus momentos de gloria, pero aquel narcisismo, vuelvo y digo, de sus líderes, aquella decisión
de imponerse bajo la fuerza, ha llevado a esta situación de tanto tiempo. Y el fracaso se ve en la miseria del pueblo cubano, en el sufrimiento del pueblo cubano. Gente que no tiene la capacidad siquiera de salir de su país. Están encerrados en una prisión controlada por un grupo de militares que viven la buena vida, mientras el pueblo se desangra, padeciendo y careciendo de todo. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Qué pena lo ocurrido en Cinema Centro el domingo. Un hombre evidentemente celoso, se dice que con unos tragos encima, trataba de buscar a su pareja o a una persona de sus intimidades, evidentemente para asesinarla en un acto de feminicidio. Se enfrentó con la policía que llegó, disparos de aquí a allí, 2 muertos. Es un centro de mucha gente, 11 de la mañana del domingo en Cinema Centro, que es un sitio donde hay muchas cosas de comida, tiendas, una serie de cosas ahí en Cinema Centro, del Malecón. Que Cinema Centro no tiene nada que ver con esto, fue el lugar donde ocurrió el tema. Y es una pena, 2 fallecimientos. Por suerte, dentro de la gravedad del caso, dentro de lo lamentable del caso de violencia, la mujer que estaba siendo perseguida por este hombre no fue asesinada. Por suerte. Penoso, penoso esto. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Y hablando de la crisis del petróleo, los precios del petróleo, originados por la guerra en Irán, todo este fin de semana siguieron los bombardeos, siguieron las acciones. Israel frente a Hezbollah y la parte sur del Líbano, con tropas avanzando hacia el Líbano, mientras tanto con un intercambio de disparos de misiles con Irán, que ha seguido en sus treces, la crisis del estrecho de Hormuz, de que si pasan buques por ahí serán bombardeados por Irán, que tiene minas en el estrecho de Hormuz, y los Estados Unidos, el presidente Donald Trump en principio le dio un ultimátum de 48 horas. Si no abren el estrecho de Hormuz, vamos a bombardear los centros energéticos y de producción de petróleo de Irán. Comenzaron las conversaciones y el presidente Donald Trump anunció este lunes que el ultimátum de 48 horas se había traducido a 5 días, porque hay unas conversaciones en curso. Pero las hostilidades no han cesado. El presidente Trump le dijo a Israel: hey, aguanta la mano que estamos negociando, estate tranquilo, pero eso es con Irán. La situación con el Líbano sigue exactamente igual, y los iraníes siguen tirando sus misiles, y los judíos le están respondiendo, le responden. No se van a quedar pasivos. Una situación de mucha tensión que sabemos cuándo comenzó, que no sabemos cuándo va a terminar, ni en qué condiciones va a terminar, ni cómo va a terminar el mundo en medio de este conflicto.
Las bolsas de valores del mundo suben y bajan, se dislocan, los precios suben del petróleo, bajan del petróleo. El mundo está en ascuas. Está en ascuas. Todo el mundo haciendo ajustes en sus economías, en sus inversiones, en sus negocios, en su desarrollo, porque no se sabe dónde va a parar esto, incluyendo a República Dominicana, como le decía en el bloque anterior, de las decisiones tomadas por República Dominicana y por el presidente Luis Abinader como jefe del Estado. Así es la cosa. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo terminará? Con un Donald Trump agresivo y con unos israelíes que no se juegan con eso. Su seguridad ante todo y no dan tregua a las agresiones. El que lo agrede, que espere la respuesta. Y una respuesta multiplicada. Está ocurriendo ahora mismo en el Líbano. Porque los grupos de Hezbollah, auspiciados por Irán, atacaron a Israel. Y se inmiscuyeron en una situación que tenía Irán con Israel y con Estados Unidos. Y ahora el Líbano está sufriendo los efectos de esta agresión de Hezbollah, que son grupos terroristas, pero que controlan el gobierno y controlan el Líbano. Vaya usted a ver. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora. Pasen un feliz resto de la noche.